licenciado, le vamos a decir, aquí le ponemos Isaí Sánchez, ¿ya qué le parece? Como dice Bonil cuando lo entrevistamos, me encanta ir a Atalaya y a Mega Kiwi también, porque ustedes me dicen doctor, arquitecto, dice. Y que cuando Sí, él va a Mega Kiwi verdad. también le dicen abogado, le dicen, A Roberto le decimos ingeniero, él pues. sí es, pues, Ingeniero, pues. él es sí es. Oye, hay una digresión histórica. Se supone que en Ecuador el que fija la cultura de anteponer el título universitario a la persona fue el doctor Gabriel García Moreno, que era muy orgulloso de su título de doctor en leyes. Ah, Así no que sabía eso. Qué Interesante. él es interesante. doctor Gabriel García Moreno, y de esa forma, pues como que se fue transmitiendo al resto de profesionales de época, y de ahí ha pasado de generación en generación. Pues aquí en Ecuador, de ley, eres ingeniero, eres doctor o licenciado, tienes que dar el título Sí, de sí, ley, sí, porque si no es falta de cortesía. Y correcto. dependiendo de cómo te vistas, te elevan la categoría de la profesión, pues. Claro. Ya no es licenciado, ya es doctor. Mi doctor, Sí, mi tienes doctor. razón, De verdad. porque otros países de América Latina, no hablemos digamos, anglosajones, no, de América Latina no son tan, No, no son tan ceremoniosos, pero aquí te pones un terno y ya eres doctor. Correcto, es verdad, es verdad. claro, lógico. Es verdad. Y si estás con un casco y chaleco, ya te dicen, Ingeniero. este es un ingeniero a de ser, pues, ¿no? Es verdad. Es correcto. Increíble. O sea, la verdad, Es parte de la cultura. es parte, o sea que empieza, bueno, Roberto como historiador y miembro de la Academia Nacional de Historia, lo que nos dice es Sí, porque es así, ¿no? sí. O sea, empieza desde la época Aparentemente, o sea, por era lo menos, doctor por lo Gabriel García Moreno. sí, claro, era doctor en leyes Ya, y desde luego estaba muy orgulloso de serlo y le gustaba que lo apelen como doctor, así que mira, Interesante. súper interesante. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, Alcides, luego Julio. Eh, con Roberto vamos a hablar tema de la consulta del Yasuní y obviamente el postdebate, Alcidito. Yo hablaba temprano, yo espero que usted me haya escuchado, que el Consejo Nacional Electoral, entre uno de los tantos errores que ha cometido, es el no haber hecho un debate sobre el tema de las consultas. Y sobre todo acá en Guayaquil, que vamos a votar más por la consulta del Yasuní que en Quito, que van a votar por el Chocó Andino. Y entonces vamos a ir prácticamente ciegos, neófitos en la materia, y por obligación un poquito saber de qué es que vamos a votar. ¿Qué ha pasado? se ¿Por qué no se ha suponía que debatido? iba a haber un debate sobre las consultas populares, tanto la de Yasuní como la de Chocó Andino, pero a último momento la Corte Nacional Electoral decidió que no, porque realmente la ley no prescribía nada sobre el particular, esto es, obligaba al debate de los candidatos presidenciales, pero al no decir absolutamente nada sobre el caso de consultas populares, decidió sencillamente eliminar el debate, que se suponía iba a haber uno de media hora sobre Yasuní y otro de media ¿Una hora. falla de la ley o una falla del Consejo Nacional Yo creo Electoral? que un fallo del CNE Y es un indiscutiblemente. mal precedente porque pueden haber en el futuro nuevas consultas y no pueden hacer debates porque no, la ley no lo permite. Aparte, el problema que ha habido aquí, lo sabemos bien y lo hemos venido comentando en este momento, es la interposición de las elecciones generales con estas consultas. En particular, la más importante sin duda es la de Yasuní, porque por el lado de los ambientalistas apunta a estigmatizar la extracción de petróleo en el país, aun cuando Ecuador ha sido un país petrolero en los últimos 50 años. Entonces, es difícil encontrarle sentido también por el hecho de que es la misma pregunta de hace 10 años. Hace 10 años cuando cayó la iniciativa Yasuní, se dio luz verde a través de una autorización especial de la Asamblea Nacional de proceder al desarrollo del campo tal como se hizo, y ahora 10 años después se quiere retrotraer la ley, incluida la decisión de la Asamblea Nacional para convocar a la consulta. Más allá que es interesante, Alcides, mencionar que en el artículo 407 de la Constitución prescribe efectivamente este mecanismo para explorar zonas del Parque Nacional en base a una solicitud del presidente a la Asamblea, pero indica también que puede convocar a consulta popular, pero la Asamblea, no una organización de la sociedad civil tal como está sucediendo ahora.
Y claro, y peor, pegados con una contienda electoral, porque al final de cuentas tenía que haberse la consulta aparte totalmente, a base de un debate. Ahora, ¿cómo estamos en este momento? Con una consulta que nadie entiende y que nadie sabe y que nadie analiza, y todo el mundo pensando en ¿y por quién voy a votar para la presidencia de la República? Pues, Y con un debate que tuvo sentido hace 10 años cuando había la iniciativa claro, Yasuní del gobierno del presidente Correa, que la mantuvo durante 5 claro. años, entre 2008 y 2013, hasta que se cayó porque no consiguieron los 3.600 millones de dólares de la comunidad internacional, apenas fueron 13, y desde luego, a consecuencia de ello, decidió autorizar la explotación del campo en base al procedimiento prescrito en la Constitución, pero ahora lo que haría eventualmente la consulta popular es retrotraer todos esos compromisos de carácter legal que se han venido articulando como consecuencia de esta decisión política desde el 2013 a la fecha, lo cual, como tú entenderás, no hace sentido porque lo que se hace es retroactiva la ley. Y eso es un principio básico del derecho universal, Ro- que no es retroactivo, desde Roberto, luego. le ruego que se ponga los audífonos para poder escuchar las preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Roberto, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿usted cree que en el país todavía existe democracia? Bueno, realmente ese es un tema de fondo y creo que definitivamente el país está desestructurado institucionalmente y la democracia ha caído en un punto muy bajo, no se diga con lo sucedido recientemente con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Todos estamos estupefactos, estamos de luto, dolidos, pero finalmente lo que ocurre también es que en vez de ir en una progresión en términos de madurez de nuestras instituciones a lo largo de estos años de democracia, obviamente eso ha venido viniendo muy abajo y hoy por hoy, desde luego, tenemos el caso particular de lo que estamos comentando, una Corte Constitucional que en vez de mirar el interés general de la población, de acuerdo al momento que estamos atravesando, y lo que hace es convocar una consulta popular que tuvo su razón de ser hace 10 años, pero que actualmente está totalmente desfasada y en un momento en el cual la atención del país está en otra dirección. Es decir, estamos pensando en quién va a ser el nuevo presidente de la República, cómo va a estar reconformada la Asamblea Nacional y desde luego demasiados ecuatorianos se van a acercar a las urnas sin tener un criterio formado alrededor en particular de la consulta Yasuní. Esto lo traigo a colación a propósito de tu pregunta de trasfondo. Roberto, todo el mundo ha dicho, o sea, la gente pensante, que la única forma de salir adelante en el país es uniéndonos los ecuatorianos en temas básicos. ¿Tú has oído, ahora que murió el señor Fernando Villavicencio, por ahí salieron unos candidatos, debemos reunirnos? No se reunieron. Emitieron un manifiesto que era cualquier cosa menos un manifiesto a la unión, una exigencia al gobierno que nos dé paz y tranquilidad, cosa que no ha pasado en 2 años y medio, peor va a pasar ahora que le faltan meses para irse. Ahora en el famoso debate les preguntaron si podían unirse y nadie contestó absolutamente en torno a una unión para sacar el país adelante. En estas condiciones es posible, en el corto tiempo que falta, con la crisis económica que tenemos galopante y con el fenómeno del niño que se nos viene encima, que el país pueda salir boyante, satisfecho con quien elijamos. Mira, yo soy de la idea que de cara a la transición política que se viene, deberíamos apuntar a tener por lo menos un listado de temas de agenda en donde podamos convocar una especie de unidad nacional, uno de los cuales sin duda y el prioritario, número uno, es el de la seguridad, que creo que este momento tiene mayor actualidad que nunca con lo sucedido relacionado al asesinato de Fernando Villavicencio, con mayor razón, pero desde luego toca ver cuál va a ser el comportamiento de quienes finalmente queden finalistas en la segunda vuelta. Creo que va a resultar inevitable
posteriormente quién resulta elegido y cuál va a ser su visión, porque seguir en una línea de confrontación nos va a destruir. Creo que es el curso equivocado de acontecimientos o de línea histórica de conducta como sociedad. Y yo creo que se torna un imperativo histórico que verdaderamente procuremos espacios de entendimiento mínimos entre los actores políticos y la propia sociedad para ir encontrando una salida, sobre todo este tema de la delincuencia, de la criminalidad, del narcotráfico, la narcopolítica, todo lo cual está vinculado, para ver si podemos llegar a 2024 un mejor posicionamiento de cómo nos deja el 2023. Abogado Hugo Landívar, continúe con el diálogo. Muchas gracias, Julio. Ingeniero, ¿era el momento oportuno hacer la pregunta junto a las elecciones? Desde luego que no, por lo que estamos hablando, de que de modo propio había una poderosa distracción relacionada a las elecciones generales y que finalmente todo esto nos conduce a una consulta desinformada, porque la población en términos generales no tiene suficientes elementos de juicio. Esto se presta al maniqueísmo, como por ejemplo lo relacionado a que explotar petróleo en el país es inmoral, lo cual pues yo no le veo ningún sentido porque hemos sido país petrolero durante medio siglo. Y aparte no ha sido socializada, no, la gente no la conoce bien, la pregunta es muy capciosa, no la conocen, no se ha hecho. Y no está pues inteligenciada sobre pormenores como por ejemplo que el Parque Nacional del Yasuní tiene 1 millón de hectáreas, lo que se ha ocupado apenas con este desarrollo del campo ITT Bloque 43 son 80 hectáreas, parte de esas 80 hectáreas están fuera del parque inclusive, es decir, la porción es mucho menor para tener un relacionamiento. Eso equivale al Parque La Carolina de Quito respecto Quito. A Pichincha, a la provincia de Pichincha. A la provincia de Pichincha, ni siquiera Quito, a la provincia de Pichincha. Entonces, verdaderamente hay toda una amplificación, hay el manejo de un discurso apocalíptico por parte de las organizaciones ambientalistas, de que se está destruyendo la selva, cuando finalmente es una operación que tiene una licencia ambiental, que está sujeta a monitoreos y a informes periódicos, que en definitiva cuidan, porque desde luego cuando hay una intervención humana hay un impacto. Lo importante es que ese impacto verdaderamente quede aminorado, se pueda realizar una explotación que significa finalmente ingresos para el fisco ecuatoriano, lo propio con respecto a la generación de plazas de empleo. Probablemente hay mucha gente que no conoce, pero el Bloque 43 Yasuní, Cantón Aguarico, es un lugar muy apartado del país. La gente que vive ahí, se llega ahí por lancha 4 horas desde el Lago Agrio, para tener una idea. Entonces la pregunta del millón es, si el día de mañana como consecuencia de la consulta popular se apaga el switch de Campo ITT, Bloque 43, ¿en qué va a trabajar esa gente? Son 915 empleos directos a más de los indirectos. Se entiende que la cadena de valor relacionada a esa actividad productiva más o menos comen 50.000 personas. Entonces, ¿cómo vas a reemplazar eso en el momento que tú decides que hay que apagar el switch? Es un problema mayor, es decir, hay gente que no está razonando bien alrededor de las implicaciones de la consulta popular, de sus consecuencias. El año pasado generó 1.200 millones de dólares al presupuesto general del Estado y lamentablemente los ambientalistas, incluido Jaco Pérez, están desinformando a la población cuando dicen de que lo que se generó en 2022 fueron 148 millones de dólares. Es cuestión de multiplicar, sumar y restar. El año pasado, el bloque ITT, el bloque 43, Campo ITT, generó 18 y pico de millones de barriles. A $82 el barril promedio, que fue lo que estuvo el año pasado, eso da 1.500 y pico de millones de dólares. Le descuentas 300 y tantos que fueron los costos de producción, te quedan 1.200 millones de dólares netos. Eso no se presta a, en teoría, a manipulación, porque la matemática es una sola, es decir, los números no mienten. Pero finalmente estamos abocados a ese escenario en el cual... Y también traería, ingeniero, sí, una vulneración a la seguridad jurídica, ya que las demás empresas que quisieran entrar, como el Campo Amistad, van a decir qué vamos a hacer en Ecuador si pasa esto. Mañana entramos, invertimos y después nos sacan. Es correcto, porque finalmente lo que se pretende hacer es retrotraer la ley 10 años. Y durante esos 10 años, evidentemente, se ha generado una red de
compromisos del Estado ecuatoriano a través de Petroecuador con terceros para la explotación del campo. Se han invertido 1.900 millones de dólares que todavía están siendo sujetos de amortización. Se tienen en el yacimiento reservas que pueden producir entre 16.000 y 27.000 millones de dólares en ese rango. De forma tal, la pregunta que tenemos que hacer, ¿a cuenta de qué Ecuador va a hacer ese sacrificio? Hay 96 países productores en el mundo de petróleo y ninguno se ha planteado mediante consulta popular sacrificar una reserva. De hecho, Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial, este año va a tener récord de producción con 18.8 millones de barriles diarios de producción, entiéndase bien, que finalmente es el país que más contamina en el mundo, y nosotros vamos a ser pues los patriotas, por decirlo de alguna manera, que a cuenta del calentamiento global vamos a asumir una responsabilidad que no nos corresponde tampoco, porque finalmente América Latina tiene apenas el 4% de la emisión de CO2 a la atmósfera y Ecuador 0.3%, de forma tal que Yasuní no viene a representar sino una pequeña fracción de eso, es decir, nada, porque si tú consideras que todos los días se producen 102 millones de barriles al día a nivel global, pues 57.000 barriles es algo pequeñito que no va a cambiar absolutamente nada la dinámica del mercado. Y hay que tener presente, el consumo de energía, de combustibles fósiles tiende a incrementar, básicamente porque es una energía que relativamente es barata, porque está habiendo problemas en cuanto a expandir el espacio para las energías renovables, es decir, de cada 5 partes de la energía que consume en el mundo, 4 son combustibles fósiles. El otro quinto es energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar. Pero la eólica y la solar es apenas el 3% del total de producción de energía, más allá de que durante décadas son sectores que han recibido mucho soporte en términos de subsidios y de políticas de Estado que han querido alentarlas, pero todavía su importancia sigue siendo muy limitada y la previsión es que la producción mundial de petróleo va a continuar creciendo por lo menos hasta 120 millones de barriles al día a principios de la próxima década, para luego comenzar a declinar en cumplimiento de los acuerdos de París que establecen que hacia 2050 no deberíamos estar consumiendo combustibles fósiles, pero eso va a tomar su tiempo. No y Ecuador es signatario. Perdóname, Ecuador es signatario. Pero no es que eso que viene Yacu Pérez a manejar el curso de la transición extractiva que quiere pasarnos de la noche a la mañana y cerrar los pozos de petróleo, por favor. O sea, eso es, por eso yo a través de estos micrófonos invito a la ciudadanía que reflexione, a aquellas personas que nos están escuchando. Hay que votar no en la consulta popular de Yasuní por las circunstancias, por los argumentos que estamos manifestando en este momento. Y si tienen algún amigo, algún pariente, familiar que le pregunte sobre el particular, por favor, dé testimonio de la información que hemos podido compartir con quienes nos están escuchando, para que voten bien, básicamente, y no nos hagamos de un problema innecesario. Problema como, ¿por qué va a pasar, pregunto yo, si la consulta popular gana el no en la zona directamente afectada? Uno podría plantearse el interrogante, ¿por qué se hizo ahí una consulta de ámbito nacional cuando debió haberse hecho una consulta de ámbito local, tal como se hizo en el Chocó Andino? Correcto. Más allá de que para mí metió la mano también la Corte Constitucional e hizo extensiva la consulta al Distrito Metropolitano de Quito, cuando lo que debieron votar fueron directamente las parroquias rurales involucradas. Por eso es bueno poner todos estos elementos sobre la mesa. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida seguimos conversando sobre el debate y cómo contestaron los candidatos y la candidata sobre este asunto justamente que tiene que ver con el Yasuní, porque como decía el economista Alberto Dajic, algunos, por no ser electoralmente antipáticos, dicen algo que no es lo que necesariamente piensan o lo que tienen dentro de sus planes. Entonces, eso es preocupante. Ya regresamos en un instante, amigos oyentes. Yo quería preguntar
al ingeniero Roberto Aspiazo, algo que me quedé dándole vuelta a los números que dijo Daniel Noboa. Daniel Noboa, que es obviamente empresario, hijo de Álvaro Noboa, y un candidato pro empresa privada, ¿no? Aunque él dice que es de centro izquierda, pero en todo caso ayer dijo que la realidad es que la previsión de varias casas importantes como Bloomberg, creo que la mencionó, a Bloomberg, a Goldman Sachs, a JP Morgan. A JP Morgan, pues entonces es que el precio del barril del petróleo para los próximos años va a estar por 70, ¿no? Dijo dólares, ¿no? Como promedio, claro. Como promedio. Y que en el caso del West Texas, el WTI, ¿no? El WTI, hay un castigo de 8 que quedaría en 62 y que si cuesta $58 sacar el barril, que es lo que dijo. Pero eso es falso, está mal informado. Ya, no sé, por eso. No corresponde a la realidad. El costo de producción en Campo ITT, bloque 43, es de $17 el barril, que en términos generales está más o menos dentro del promedio. O sea, pero es una diferencia, con 58 es una diferencia bien grande. Es que claro, es que por el lado de los ambientalistas han venido manipulando estas cifras y de alguna manera candidatos como en el caso de Daniel Noboa pues han tomado eso como cierto, pero eso es falso. Yo estoy relacionado de alguna manera a través de la Cámara con la industria petrolera y conozco mejor los números. Además, tú eres ingeniero. Claro, yo soy ingeniero en el ramo. En el ramo, claro. Yo soy egresado de la Facultad de Geología, Minas y Petróleo de la ESPOL. Exactamente. Entonces, no es $58 el costo de extracción. A mí sí me llamó la atención que cueste tanto producir un barril de petróleo, pero en buena hora 17 saber qué cuesta el promedio de cada barril. Además, importante la acotación, el campo ITT bloque 43 es el más nuevo de Petroecuador. Como en Ecuador no se ha hecho exploración y explotación en 25 años, en realidad este ha sido el único que hemos tenido en tiempo relativamente reciente. Y claro, ya se han invertido desde ahí $1.900 millones, hay contratos con terceros por $1.170 millones. Levantar esos fierros va a costar $400 millones. Y uno tiene que preguntarse de dónde va a terminar saliendo tanta plata, porque en el caso de que estos contratos... O sea, entra menos y hay que sacar más, porque va a entrar menos, pues no. Hay que sacar más. Entonces, la parte económica, por un lado, pero la parte también humana, desde el punto de vista de la gente que está ahí ganándose la vida y que no van a tener otra alternativa sino dedicarse a la minería informal o a la minería ilegal y a la tala del bosque o a la captura de especies para el tráfico clandestino, no van a tener otra alternativa, es así de sencillo. Roberto, antes de ir con el abogado Hugo Landívar, Otto Sonnenholner dijo dos términos que me parecen bien importantes. Uno, que esto va a costar $500 millones desmontarlo, que de dónde salen los $500 millones. Y en tan poco tiempo. En tan poco tiempo, exacto, que esto no puede ser de un día para otro. Y lo otro es que le den a las comunidades regionales y a las comunidades de los lugares la decisión. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que el año pasado hubo en un río afluente del Napo, el Yusupino, hubo un caso de minería ilegal a escala. Se devastaron 1.660 hectáreas, 1.660 hectáreas de selva, así es. ¿Y qué dijeron los Yasunidos? ¿O qué dijo la CONAIE? No dijeron absolutamente nada, no los escuchamos. 1.600 hectáreas. 1.660 hectáreas fueron devastadas. Y para las 80 que tiene ITT, es que esto no tiene ni racionalidad. Que es muy importante que la población conozca de estas cifras para que oriente el voto en favor del no, porque de otra manera vamos a dar un paso en falso. Es más o menos dispararse en el pie voluntariamente. Así de sencillo. Don Hugo. Sí, por favor. Gracias, ingeniero Aspiazo. Ayer yo creo que hubo mucha demagogia de parte de la candidata González al hablar sobre la refinería del Pacífico. La verdad es que Ecuador que ella quiere hacerlo
quiere hacerlo en 1 año y medio, pues no sé cómo lo va a hacer. Sí, no, yo creo que ese es un proyecto muerto. Lo que hay actualmente es el proyecto de construir una planta de alta conversión en Esmeraldas, que hace sentido porque el problema es que se está procesando un crudo de promedio 22 grados, perdón, 16 grados API, en el caso del petróleo pesado que se extrae de Yasuní en particular. Claro, pero es que el tema es que en la refinación se está obteniendo casi el 50% de residuos, no de derivados ligeros, gasolinas y diésel, ¿correcto? Entonces, para obtener de ese residuo derivados ligeros se necesita el tren de alta conversión, que básicamente es un sistema industrial que inyecta hidrógeno para recomponer las cadenas de hidrocarbonos de forma tal de que el residuo hasta en un 92-95% se convierta en diésel y gasolina de calidad. Porque ese es un problema que tampoco discutimos aquí, la calidad del combustible, que es muy mala. Es decir, seguimos con un patrón Euro 3 cuando ya a nivel internacional deberíamos estar consumiendo combustibles Euro 5. Claro. Pero decía que hay que aumentar la capacidad de refinación básicamente porque el año pasado nosotros importamos el 72% de los combustibles que consumimos, siendo país productor. Entonces, siempre hay una situación de contingencia y de ahí viene el concepto de soberanía energética, de que puede haber algún problema de carácter internacional, una guerra, un bloqueo del canal de Panamá por obvias circunstancias y resulta que comenzamos a tener dificultades con el suministro de combustible y eso nos va a poner en una situación harto complicada. Entonces, sí es aconsejable incrementar la capacidad de refinación que tiene el país con Esmeraldas, que en verdad no es que va a haber un aumento en la capacidad de refinación propiamente, sino el hecho de que el residuo que actualmente se mezcla con diésel caro, porque el diésel está como a $118 el barril, se mezcla ese residuo y se lo está vendiendo como a $51 el barril, es decir, por debajo de lo que cuesta el crudo propiamente dicho, ¿no? Que hablamos hace un momento, que se está vendiendo alrededor en este momento de unos $70. Entonces, es una cuestión de que la política pública tiene que apuntar en esa dirección. Creo que es un objetivo deseable que aumentemos nuestra capacidad de refinación, pero no necesariamente pensando en el aroma. Correcto. Julio, ¿tienes una pregunta, Julito? Sí, gracias. Roberto, ¿y qué pasó pues con el famoso gas del Golfo? Hace unos meses me enteré que ya tenían listo la sacada a licitación y de repente, ¡boom!, se terminó el tema, así como se terminó el tema del Puente Sur, pero hablemos del gas del Golfo. ¿Hasta cuándo seguimos esperando? Nos dicen que aparte de gas hay petróleo, pero nada. ¿Qué sucede? ¿Es tan difícil? ¿Es el centralismo? ¿Qué es lo que sucede, Roberto? La licitación ha sido reactivada recientemente, pero por temas de tiempo no va a haber la posibilidad de que esto se concrete durante el presente gobierno. Es una forma de asociación del inversionista extranjero con Petroecuador para efectos de beneficiarse del aumento de la producción que pueda haber en el campo Amistad. Yo creo que la única manera de saber cuánto petróleo o gas tenemos en el Golfo de Guayaquil es perforando, y no teniendo la empresa estatal Petroecuador la capacidad de hacer esa inversión, tampoco tiene la tecnología. Obviamente hay que convocar a esta licitación para buscar un asociado para que en definitiva se sume este esfuerzo y ver qué perspectivas hay hacia el futuro. Yo quiero destacar Roberto, que me parece también es importante, perdóname que termino cortito para no perder el hilo del discurso. Es muy importante que Ecuador apunte hacia el largo plazo en aumentar el consumo de gas. En general, nuestro consumo de gas en la matriz productiva es muy bajo, es apenas 1% del total, cuando hay países como Perú está en 40%, cosas por el estilo. Así que, en definitiva, el proyecto por el que tú preguntas es un proyecto que apunta hacia el futuro y ojalá pueda realizarse ya con el próximo gobierno. Sí, pero yo era una criatura, Roberto, cuando en la época de Otto Arosemena Gómez se comenzó con este proyecto de explotar el gas del Golfo.
Es más, cuando fui diputado y existía CEPE, los técnicos de CEPE nos invitaron a una reunión para explicarnos que el gas es una gran bolsa de gas y que el único que está metiendo un sorbete para sacar el gas del Golfo es prácticamente el Perú y que nosotros estamos desperdiciando las oportunidades. Por lo menos eso nos dijeron los técnicos de CEPE en aquella época. Han pasado ¿cuántos años? De lo de CEPE, 40 años, pero de lo de Otto Arosemena, acuérdense ustedes del caso de Otto Arosemena, que se armó hasta un escándalo. ¿Cuántos años han pasado y seguimos marcando el paso en el mismo terreno, Roberto? Me acuerdo muy bien del episodio que tú señalas, pero te diría en líneas generales, el problema de fondo aquí, la política pública en el área energética, específicamente en la petrolera, nunca ha tenido la continuidad necesaria para ir tratando de evitar estos problemas a los que estamos abocados. Es decir, el tema del desarrollo del gas del Golfo de Guayaquil, eso ha tenido que materializarse décadas atrás, pero por A, B o C motivo, muchas veces también influye el factor de conflicto de intereses. Uno se pone a pensar el día de mañana, lo que hablamos hace un momento, aumentar la capacidad de refinación. Sí, pero ahí también está de por medio el interés de los importadores de combustibles que de pronto no están precisamente interesados en aumentar esa capacidad de refinación. Así que el tema por ahí. Perdón, ingeniero, una última pregunta. En cuanto a su postura acerca de lo que ha dicho el doctor Ramiro Ávila, ex Corte Constitucional y ahora uno de los abanderados del tema Yasuní, ¿qué piensa usted sobre lo que él ha dicho? Que es algo totalmente inapropiado que un ex miembro de la Corte Constitucional en este momento esté de vocero de Yasunidos en el marco de una coyuntura en la cual una consulta olvidada de hace 10 años de pronto cobra actualidad, merced a algún tipo de influencia, naturalmente, entre alguien que salió y los que están. En fin, es algo que verdaderamente crea alguna suspicacia. Y desde luego este discurso tan radical respecto a que los indígenas en el bloque 43, Campo ITT, no necesitan electrificación, no necesitan agua potable, no necesitan de educación y que más bien haríamos bien en dejarlos solos para efectos de que ellos decidan volver eventualmente a la selva porque están perdiendo habilidades de trepar árboles, de hacer la casa en la selva abierta. Entonces, cuando hay esa disparidad de visiones respecto a lo que constituye el desarrollo y hay alguien como el doctor Dávila que quiere volver al buen salvaje de Rousseau del siglo XVIII, que fue pues una idea que caló mucho en el tiempo, ¿no? del buen salvaje, pues evidentemente estamos hablando de cosas muy distintas y creo que es importante destacar este hecho con miras a orientar el voto por el no en la consulta popular, porque esa gente tiene derecho de decidir qué clase de desarrollo quieren para ellos y para su familia. Correcto. Y si están de acuerdo en adquirir educación y tener acceso al bienestar en términos de la civilización del siglo XXI y de que modifiquen su estilo de vida para bien, ¿no? Y para que todos vivan mejor y que por enfermedades que son curables no tengan que recurrir a un chamán que de pronto no tiene la fórmula o la receta para salvarles la vida cuando tienen una enfermedad grave. Así es, continuamos con... Solo una última inquietud para Roberto. En conclusión del debate de ayer respecto a las temáticas de la consulta popular del Yasuní y del Chocó Andino, que es algo mucho más pequeño, pues sí, no digamos más focalizado en una zona del país. La gente se informó, la gente, digamos, la gran población con esto se informó de algo, aprendió algo nuevo sobre el Yasuní, ¿no? Pero eso es parte del problema de la interposición de la elección general con una consulta de ámbito nacional, claro, que está en tercer plano. En tercer plano. Desde el punto de vista de que ni siquiera los candidatos presidenciales están muy animados a hablar del tema. Creo que eso es obvio. Lo tratan de soslayar, ¿no? De patear. Fue el caso de Topic. Otto un poquito más frontal en cuanto sí. Tiene que ver que es necesario obtener los recursos y que eso es legítimo y que hay que andar con cuidado. No dijo taxativamente voy a votar no, pero tampoco dijo sí. ¿no? La misma Luisa también... No, la Luisa no tomó mucho partido tampoco, más allá de que en redes sociales
si han hecho campaña por el no. Desde luego, porque esa fue una decisión en su momento del correísmo al fracasar la iniciativa de Yasuní. Pero vuelvo al argumento de que es del tipo de problema que se presenta cuando una consulta de esta naturaleza, que debería procurar otro momento, se presenta de forma extemporánea. Totalmente de acuerdo. Gracias al ingeniero Roberto Aspiazu Estrada. Oiga, usted, no tengo claro, ¿usted es melexista o barcelonista? Melexista. Y está, ¿cómo siente estos resultados últimos? Yo me he desvinculado un poco del fútbol porque finalmente de fracaso en fracaso uno se desengaña y de pronto ya estoy viendo con mejores ojos a Independiente del Valle. O sea, por el resultado. Hay que ser resultadista. O sea, pero como esa barra, ¿no? Ya le andaba aquí. Yo no soy ni Víctor Muñoz ni Pucho Jara. No es que esos son barcelonistas, pero a muerte. Ya ya se ha serranizado y el resultado, ¿no? Como esos fanáticos que dicen, no, yo voy con el que va ganando. Acaban de vender un jugador por $146 millones, de lo que van a tomar 20% de la transacción. Imagínate, o sea que les va a llegar casi 30 palos le va a entrar a ese equipo. Ayer le preguntaron a la candidata González sobre el Emelec. Así, ¿no? Le preguntó el moderador, candidata González, ¿cómo hacemos para que Emelec vuelva a ser campeón? Y ella le respondió, eso ya lo hicimos con la Revolución Ciudadana. Está bueno ese. Porque no hubo una respuesta en ese mismo sentido, ¿no? De que ya ellos habían hecho todo. Todos los temas, ella dijo, eso ya lo hicimos, eso ya hubo, eso ya volverá. Digo, eso ya va a volver con la... Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.